Diseño de la aplicación. Mi nombre es Jonathan José Montesa Ramos. Ahora vamos a hablar del diseño en sí de la aplicación. Para ello hemos utilizado dos patrones de diseños. En primer lugar, utilizamos el patrón de diseño Singleton, lo cual nos permite asegurar que una sola clase solo tenga una instancia y se proporcione un punto de acceso de manera global a esta instancia. De la misma manera, utilizamos el patrón de diseño Strategy para poder abordar el caso tanto de los algoritmos de ordenamiento y búsqueda, puesto que lo utilizamos para poder definir en sí una familia de algoritmos, encapsular cada uno de ellos y hacerlos intercambiables, y esto permite que el algoritmo pueda variar independientemente del cliente que lo implemente. En este caso, como todos, en este caso en los algoritmos de ordenamiento, todos ordenan, pero difieren en su implementación. Tienen la tarea similar, pero difieren en su implementación. De la misma manera, se tiene a los algoritmos de búsqueda. Para ello, hemos creado dos interfaces. Una interfaz llamada Source Strategy y otra CR Strategy. En Source Strategy tenemos como métodos showSourceName y Source, la cual va a recibir una lista de vectores, es decir, la data, la columna y el tipo de dato. De la misma manera se va a utilizar para CR Strategy. En este caso, para Source Strategy, todos los algoritmos, todas las clases que implementen estrategia van a tener los mismos métodos. Sin embargo, van a diferir en su implementación. Porque esto de las interfaces para poder asegurar el polimorfismo. El algoritmo de ordenación ShareSource. Este algoritmo, es decir, esta clase implementa Source Strategy. Tenemos showSourceName, que sirve básicamente, se creó para la depuración. Ahora tenemos en sí el método ordenar, la cual recibe la data, es decir, la lista de vectores, recibe la columna y el tipo de dato. ShareSource funciona, o en sí la idea es que una lista esté en segmentos más pequeños y luego lo podemos ordenar individualmente utilizando un algoritmo similar a la inserción. Luego gradualmente se reduce la distancia entre los elementos a comparar y se realiza nuevamente el proceso de ordenación en segmentos más pequeños hasta que la lista esté completamente ordenada. Para ello se tomó pues también la lista. También la lista lo dimos entre dos para poder asegurar el salto. De la misma manera se pudo implementar la clase QuickSort, que también implementa la interfaz Source Strategy. De igual manera tiene los métodos showSourceName y Sort. En Sort lo que tomamos es el índice más pequeño y el índice más grande. Luego hemos llamado al método QuickSort, que básicamente es el método que arranca todo en sí, el corazón de este método. El método QuickSort recibe la lista de vectores de la data, los índices, tanto menor y mayor, el índice de la columna y el tipo de datos. Si el índice low es menor que el high, es decir, si el índice, claro, el menor es menor que el high, entonces el método continúa con la ordenación y utiliza el método partition para poder dividir a esta lista. De la misma manera, el método de partición particiona la lista alrededor de un pivote y devuelve su posición final. Toma la lista de vectores, tanto los índices, el índice de la columna y el tipo de dato. Selecciona un pivote, en este caso el último elemento de la lista, y lo compara con el resto de elementos. Luego lo reordena los elementos de manera que los menores que el pivote estén a su izquierda y los mayores a su derecha. Y también hacemos un llamado al método de swap. Este método es aquel que intercambia dos elementos de la lista de vectores, tomando la lista de vectores en sí la data y los índices y j de los elementos que se intercambiarán. Buenas noches, estimado profesor. El alumno que le habla es el alumno de la Universidad Espino Jiménez. Y en esta ocasión estaré explicando brevemente los algoritmos de ordenamiento que me han tocado desarrollar en el proyecto, los algoritmos de búsqueda que me han tocado desarrollar y algunas exportaciones. Bueno, en ese sentido vamos a comenzar explicando el algoritmo de Bucketsort. Bueno, para hablar de Bucketsort podemos decir que su funcionamiento se basa a través del ordenamiento en cubetas, al que nos refiero en cubetas.
en que cada set de datos que vamos a agregar en cada cubeta va a ser ordenada según su valor, en este caso en entero. Brevemente vamos a ver cómo funciona esto. Primeramente, para armar los buckets de nuestras cubetas tenemos que tener, cuántas cubetas necesitamos. En este caso vamos a armar n cantidad de cubetas según el tamaño de nuestra data. Y luego necesitamos setear a qué valor entero se sitúa esa data para setearlo a la cubeta. A qué cubeta o a qué índice de cubetas le corresponde. Luego cada cubeta lo vamos a, por así decir, sortear, o lo vamos a ordenar. Y una vez que tenemos cada cubeta ordenada, lo podemos hacer, por así decirlo, de todo y tener ya la data ordenada. Ahora, en Condensor el funcionamiento es diferente. En este caso tenemos que contar la frecuencia de aparición según el dato. Ahora, según cómo aparezcan los datos, Condensor se ve limitado en armar un array de frecuencias donde cada frecuencia va a estar delimitada, o el con array va a estar delimitado según el número mayor de nuestro cantidad de datos, el dato mayor. En este caso no vamos a poder tener cuentas de frecuencias de datos negativos por el mismo aspecto de la limitación de los arrays. Ahora, una vez que armamos nuestro contador de frecuencias, contamos las frecuencias de nuestros datos y luego pasamos a hacer lo que viene a ser la acumulación, ir sumando en nuestro array las frecuencias, ir sumando casilla por casilla, siendo eso como una acumulación. Y por último, en nuestro array final, nuestra data ya para sortear, vamos a necesitar decir que vamos a necesitar nuestro array de datas acumuladas y vamos a asociarlo también a nuestra data inicial. Una vez que tenemos, en el caso de que tengamos el dato tal, se setea en el array y según su acumulación se agrega en la casilla del nuevo, en la casilla de la nueva data, donde lo vamos a setear. Y en ese sentido le restamos -1 a la acumulación y así va recorriendo lo que es el ordenamiento. Ahora, en TreeSort, por su mismo nombre como lo dice, es un ordenamiento a partir de árbol, por lo que acá hemos creado una clase privada que va a representar el montículo. Vamos a representar el montículo y sus conexiones, y prácticamente vamos a insertar la data. ¿De qué manera? Primeramente se va a insertar un nuevo padre, y según cómo vayan entrando los datos, si es menor, siempre va a recorrer para la izquierda, y si es mayor, siempre va a recorrer siempre a la derecha, dependiendo también de su padre, dependiendo de su padre, entendiendo esa consideración. Una vez hecho esto, teniendo el árbol ya seteado, hacemos el sort de tal manera que se va a ordenar tanto de izquierda a derecha, ya que, como hemos dicho inicialmente, el árbol se arma de tal manera que siempre para la izquierda se van a ir colocando los elementos menores, y para la derecha siempre van a estar los datos mayores, y así podemos tener un control de cómo se van automáticamente ordenando los datos que van entrando a nuestro árbol. Ahora, en el caso de TeamSort, TeamSort